La bofetada resonó en toda la habitación como un trueno. Mi mejilla ardía, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación de ver a mi suegra sonreír mientras el humo de su cigarrillo flotaba sobre la cuna donde dormía mi nieta de apenas 6 meses. «Cállate, tú apestas peor que el humo». Las palabras de mi esposo todavía retumbaban en mis oídos. 32 años de matrimonio, 32 años sacrificándome por ese hombre. Y ahí estaba, golpeándome delante de su madre por pedirle educadamente que no fumara en la habitación del bebé. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso momento, mientras mi mejilla enrojecía y las lágrimas amenazaban con salir, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Y cuando digo que se rompió, no me refiero a que me derrumbé. No, me refiero a que la mujer sumisa y complaciente que había sido durante más de 3 décadas simplemente dejó de existir. Porque verán, hay secretos que guardé durante años, secretos sobre propiedades, cuentas bancarias y documentos que mi esposo jamás imaginó que existían. Y en 15 minutos, su mundo perfecto de control y abuso iba a desmoronarse de una forma que nunca, jamás vio venir. Pero antes de contarles cómo esa bofetada se convirtió en el peor error de su vida, déjenme preguntarles algo. ¿De dónde me están escuchando? ¿Están pasando por algo similar? Si esta historia resuena con ustedes, por favor, suscríbanse al canal y dejen un like. Compartan en los comentarios si alguna vez han sentido que ya no pueden más. Porque esta historia es para todas las mujeres que alguna vez creyeron que aguantar era la única opción. Les aseguro que querrán escuchar hasta el final, porque lo que pasó después de esos 15 minutos cambió absolutamente todo. Y ahora sí, les voy a contar cómo llegué a ese momento, quién soy realmente y por qué esa bofetada fue el catalizador de la venganza más satisfactoria que puedan imaginar. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 63 años, aunque la gente siempre me dice que aparento menos. Supongo que es irónico, considerando que mi vida ha sido todo menos fácil. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 22 años. Él era un hombre ambicioso, trabajador, con planes grandes para el futuro. Yo era una joven maestra de primaria en Puebla, México, con sueños sencillos, una familia feliz, una casa llena de amor, hijos sanos. Qué ingenua fui. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Mi madre me advirtió que era muy pronto, que apenas lo conocía. Pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía. Roberto era encantador, atento, protector. Después me di cuenta de que protector era solo otra palabra para controlador. Los primeros años fueron buenos, o eso quiero creer. Nacieron nuestros 2 hijos, Miguel y Carolina. Dejé mi trabajo de maestra porque Roberto insistió en que una madre debía estar en casa. Yo accedí. Siempre accedía. Lo que Roberto nunca supo, lo que nadie supo durante décadas, fue que mi abuelo paterno me había dejado una herencia considerable cuando murió, poco antes de que yo me casara. 3 propiedades en el centro histórico de Puebla y una cuenta de inversiones que manejaba discretamente a través de un abogado de confianza. Mi abuelo, que en paz descanse, me había hecho prometer que nunca le contaría a nadie sobre ese dinero. Los hombres cambian cuando saben que una mujer tiene recursos propios, mija, me dijo en su lecho de muerte. Guarda ese secreto como si tu vida dependiera de ello. Y guardé el secreto. Durante 32 años. Mientras tanto, construí la vida de Roberto con mis propias manos. Cuando su negocio de repuestos automotrices estaba por quebrar en el 3er año de matrimonio, vendí discretamente una de las propiedades de mi abuelo y le dije que había pedido prestado el dinero a una tía lejana. $50,000 que salvaron su empresa. Él nunca preguntó cómo una tía maestra podía tener tanto dinero para prestar. Cuando los niños necesitaban educación privada, terapias, campamentos de verano, yo siempre encontraba la forma. Vendí la segunda propiedad poco a poco, en secreto, y el dinero aparecía milagrosamente cuando se necesitaba.
Roberto pensaba que yo era una administradora excepcional del dinero del hogar. Nunca se le ocurrió que ese dinero venía de otro lado. Crié a nuestros hijos prácticamente sola. Roberto trabajaba, sí, pero su idea de paternidad era proveer dinero y dar órdenes. Yo era quien los llevaba al doctor a las 3 de la mañana, quien se quedaba despierta ayudándolos con las tareas, quien secaba sus lágrimas y celebraba sus triunfos. Mi hija Carolina se casó hace 5 años con un buen hombre, Javier. Se mudaron a Monterrey por el trabajo de él. Tengo una nieta preciosa, Sofía, de 6 meses. El amor de mi vida, esa bebé. Mi hijo Miguel. Bueno, Miguel siempre fue el favorito de su padre. Tal vez por eso heredó lo peor de Roberto. El machismo, la falta de empatía, la creencia de que las mujeres existen para servir. Y luego está doña Lucía, mi suegra. Esa mujer ha sido la espina en mi costado durante más de 3 décadas. Una mujer amargada que nunca superó que su precioso hijo se casara conmigo en lugar de con la hija de su comadre. Una chica de familia adinerada que ahora, irónicamente, está en su 3er divorcio. Doña Lucía vive con nosotros desde hace 10 años, desde que enviudó. 10 años de comentarios hirientes, de críticas constantes, de hacerme sentir que nunca soy suficiente. Y Roberto siempre toma el lado de su madre. El día de la bofetada, Carolina había venido a visitarnos desde Monterrey con la bebé. Javier estaba en un viaje de trabajo y mi hija necesitaba ayuda con Sofía, que estaba pasando por una fase difícil de sueño. Yo estaba encantada de tenerlas en casa, pero también estaba doña Lucía. Y doña Lucía fuma. Fuma constantemente, sin importarle nada ni nadie. Esa tarde, había puesto a dormir a Sofía en la habitación de huéspedes después de 2 horas intentando calmarla. La bebé finalmente se había dormido, y yo había cerrado la puerta con cuidado. Bajé a la sala, y ahí estaba doña Lucía encendiendo un cigarrillo. «Voy a subir a ver a la niña», dijo, y algo en su tono me puso en alerta. La seguí escaleras arriba. Entró directamente a la habitación donde dormía Sofía, con su cigarrillo encendido. «Doña Lucía, por favor», le dije con todo el respeto que pude reunir. «La bebé está durmiendo. ¿Podría fumar afuera?» Me miró como si le hubiera pedido que se tirara de un puente. «Esta es mi casa», respondió con veneno en la voz. «Fumo donde me da la gana». Respiré profundo. «Es solo que el humo no es bueno para los bebés. Por favor, se lo pido de la manera más amable». Fue entonces cuando Roberto apareció en la puerta. No sé cuánto había escuchado, pero la expresión en su rostro me dijo que iba a tomar el lado de su madre, como siempre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con ese tono que usaba cuando ya había decidido que yo estaba equivocada. «Tu esposa me está faltando al respeto», mintió doña Lucía descaradamente. «Me está tratando como si fuera una extraña en mi propia casa». «Roberto, yo solo le pedí que fumara afuera porque Sofía está durmiendo», expliqué, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía furiosamente. Y entonces sucedió lo que les conté al principio. Roberto gritó, me insultó, me golpeó, delante de su madre, en la habitación donde dormía mi nieta. Y doña Lucía sonrió con satisfacción mientras seguía fumando su maldito cigarrillo. En ese momento, con mi mejilla ardiendo y mi dignidad pisoteada, algo muy claro se formó en mi mente. Ya era suficiente. 32 años de ser invisible, de ser un felpudo, de sacrificar todo sin recibir ni siquiera respeto básico. Se había acabado. Pero no iba a gritar, no iba a llorar, no iba a darles esa satisfacción. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a usar todos esos secretos que había guardado durante décadas. Y ellos iban a aprender de la manera más dura posible que subestimar a una mujer callada es el error más grande que se puede cometer. Después de la bofetada, me quedé de pie en esa habitación durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Roberto me miraba desafiante, esperando que me desmoronara, que llorara, que le suplicara perdón por haber osado contradecir a su preciosa madre.
Doña Lucía seguía fumando tranquilamente, como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa de satisfacción que tanto odiaba. Pero yo no hice nada de lo que esperaban. Simplemente toqué mi mejilla con calma, los miré a ambos con una expresión que no supe descifrar en ese momento, pero que después reconocí como desprecio puro, y salí de la habitación cerrando la puerta suavemente para no despertar a Sofía. Bajé las escaleras con piernas temblorosas, no de miedo, sino de una rabia fría que nunca había sentido antes. Carolina estaba en la cocina preparando un biberón. Me miró, y su rostro se transformó inmediatamente. «Mamá, ¿qué pasó? Tu cara está roja». «Nada, mi amor, solo un malentendido». Mentí, forzando una sonrisa. No iba a involucrar a mi hija en esto. No todavía. Lo que tenía que hacer, lo haría sola. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, que Roberto siempre consideró irrelevante, solo un mueble decorativo donde yo guardaba cosas de mujer. Si tan solo supiera lo que realmente guardaba ahí. Saqué la llave que llevaba colgada al cuello desde hace décadas, escondida bajo mi ropa. Roberto pensaba que era una cadena religiosa y nunca preguntó. Abrí el cajón secreto del escritorio y saqué una carpeta de cuero café, desgastada por los años pero con su contenido perfectamente organizado. Dentro estaban todos los documentos de mi herencia. La propiedad que me quedaba en el centro histórico de Puebla, valuada ahora en más de $800,000 gracias a la gentrificación de la zona. Los estados de cuenta de inversiones que habían crecido silenciosamente durante 30 años hasta alcanzar más de $1,500,000. Las escrituras estaban a mi nombre de soltera, Elena Márquez Ruiz, un detalle que siempre me había parecido insignificante, pero que ahora se convertía en mi salvación. También saqué otra carpeta, una que había empezado a llenar hacía exactamente 3 años, cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien en mi matrimonio. Fotografías de Roberto almorzando con su secretaria, una mujer de 35 años llamada Vanessa. Recibos de hoteles, mensajes de texto que recuperé de su teléfono cuando lo dejaba olvidado en casa. Nada definitivamente incriminatorio, pero suficiente para crear un patrón. Pero lo más importante estaba en una tercera carpeta. Documentos financieros del negocio de Roberto. Porque verán, cuando le di esos $50,000 para salvar su empresa, hace casi 30 años, él me hizo firmar un documento donde constaba que yo era prestamista del dinero. Nunca me pagó, ni un centavo. Ese préstamo, con intereses acumulados durante décadas, ahora ascendía a más de $200,000, y yo tenía todos los papeles legales que lo respaldaban. Además, descubrí algo hace 2 años revisando los estados financieros del negocio que Roberto dejaba ocasionalmente en su oficina en casa. Él había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales, evadiendo impuestos de una manera que claramente era ilegal. Tomé fotografías de todo, copias de documentos. Lo guardé todo meticulosamente. Esa noche, con mi mejilla todavía adolorida, tomé una decisión. Contacté a mi abogado, don Armando Salazar, un hombre de 70 años que había sido el abogado de confianza de mi abuelo y que manejaba discretamente mis asuntos durante décadas. Le envié un mensaje. «Don Armando, necesito verlo mañana a primera hora. Es urgente». A la mañana siguiente, me levanté a las 6 como siempre. Preparé el desayuno como siempre. Serví a Roberto su café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un poco de leche. Él ni siquiera me miró. Doña Lucía bajó 1 hora después y esperó que le sirviera el desayuno en la mesa, como una reina. Lo hice sin decir palabra. Carolina bajó con Sofía y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara, que tenía algunas diligencias que hacer y que regresaría en unas horas. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Manejé hasta el bufete de don Armando en el centro de Puebla. Su oficina estaba en un edificio antiguo, con pisos de mosaico y techos altos. Él me recibió con la calidez de siempre.
pero su expresión cambió cuando vio la marca todavía visible en mi mejilla. «Doña Elena, ¿qué le pasó?», preguntó con preocupación genuina. Le conté todo: la bofetada, los años de abuso emocional, el control, la humillación constante. Don Armando escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre el escritorio, su rostro cada vez más serio. Cuando terminé, él suspiró profundamente. «Doña Elena, llevo manejando sus asuntos desde que su abuelo falleció. 34 años. Y en todo este tiempo, usted nunca me había pedido nada para sí misma. Siempre protegiendo a otros, siempre sacrificándose. ¿Está segura de que está lista para hacer lo que hay que hacer?». «Más que segura, don Armando. Estoy lista». Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada documento, cada opción legal, cada movimiento estratégico. Don Armando tomaba notas meticulosas en su cuaderno de cuero. Cuando terminamos, teníamos un plan completo, un plan que tomaría exactamente 15 días en ejecutarse. 15 días en los que yo tendría que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la misma Elena sumisa de siempre. «Una cosa más, don Armando», le dije antes de irme. «Necesito que investigue algo sobre el negocio de mi esposo. Creo que hay irregularidades fiscales». Él asintió y tomó nota. «Lo tendré en una semana». Regresé a casa y continué con mi rutina normal. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a mi nieta, soportaba los comentarios venenosos de doña Lucía, aguantaba la indiferencia de Roberto. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me afectaba. Cada insulto, cada desprecio, solo alimentaba mi determinación. 3 días después del incidente, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Él entró y se sirvió un vaso de agua sin decir palabra. Luego, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera golpeado frente a su madre 3 días antes, me dijo: «Elena, mi madre va a quedarse con nosotros indefinidamente. Ya no quiere vivir sola». No era una consulta. Era una declaración, una orden. Esperaba que yo simplemente aceptara, como siempre había aceptado todo. «Está bien», respondí con calma sin voltear a verlo, concentrada en picar las verduras. Él pareció sorprendido por mi falta de resistencia. «Bien», dijo finalmente, y salió de la cocina. Lo que Roberto no sabía era que esa casa, la casa donde vivíamos desde hacía 20 años, la casa que él creía que estaba a su nombre, en realidad estaba a nombre de los dos. Cuando la compramos, yo insistí en que fuera propiedad conjunta, y él accedió sin pensarlo mucho porque, en ese entonces, necesitaba mi firma para calificar para el préstamo hipotecario. Otro detalle que había olvidado convenientemente. Una semana después del incidente, don Armando me llamó. «Doña Elena tiene que venir a mi oficina. Encontré algo importante». Volví al centro de Puebla. Don Armando tenía un folder nuevo en su escritorio, considerablemente más grueso que antes. «Su esposo no solo está evadiendo impuestos», me dijo con seriedad. «Está cometiendo fraude fiscal. Ha estado declarando pérdidas falsas durante años para evitar pagar lo que debe. Si esto llega a manos de Hacienda, podría enfrentar cargos criminales. Estamos hablando de multas millonarias y posible prisión». Sentí que algo frío recorría mi espalda. No era satisfacción, no todavía. Era simplemente la confirmación de que el hombre con quien había estado casada durante más de 3 décadas era exactamente lo que yo había empezado a sospechar: un fraude en todos los sentidos. «¿Y qué podemos hacer con esta información?», pregunté. Don Armando me miró por encima de sus lentes. «Podemos hacer muchas cosas, doña Elena. La pregunta es, ¿qué quiere usted que hagamos?». Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación de mi parte. Sonreía cuando debía sonreír. Servía cuando debía servir. Callaba cuando debía callar. Pero cada noche, cuando todos dormían, revisaba mis documentos, refinaba mi plan, me preparaba para el momento exacto.
Carolina y Sofía se quedaron con nosotros durante 2 semanas. Mi hija notaba que algo había cambiado en mí, pero no sabía qué. Una tarde, mientras dábamos de comer a la bebé, me preguntó directamente: «Mamá, ¿estás bien? Te veo diferente». «Estoy perfectamente bien, mi amor», le respondí. Y era verdad. Por primera vez en décadas, estaba perfectamente bien, porque finalmente tenía un propósito claro, un plan definido, y la determinación férrea de llevarlo a cabo. La noche antes de que Carolina regresara a Monterrey, hubo otro incidente. Estábamos cenando todos juntos cuando doña Lucía decidió, una vez más, encender un cigarrillo en la mesa. Sofía estaba en su silla alta junto a nosotros. «Doña Lucía», dije con voz tranquila pero firme, «por favor no fume cerca de la bebé». Ella me miró con ese desprecio que tan bien conocía. «Ya estoy harta de tus berrinches, Elena. Esta es mi casa y fumo donde quiero». Roberto dejó caer su tenedor en el plato con un sonido metálico fuerte. «¿Otra vez con lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no le faltes el respeto a mi madre?» Carolina se puso de pie. Tomó a Sofía en brazos y me miró con una mezcla de enojo y decepción. «Ya no puedo más con esto, mamá. No sé cómo lo aguantas». Y subió las escaleras con la bebé. Yo simplemente seguí comiendo en silencio, porque sabía algo que nadie más en esa mesa sabía. En exactamente 12 horas todo iba a cambiar, todo. Esa noche, cuando Roberto se durmió roncando a mi lado como siempre, yo me quedé despierta mirando el techo. 32 años. 32 años de este matrimonio. Y mañana todo llegaría a su fin. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30, como siempre. Pero ese día era diferente. Ese día, todo iba a cambiar. Me duché con calma, me vestí con un traje sastre azul marino que había comprado en secreto la semana anterior. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello en un moño elegante. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. No era la Elena de siempre, con su ropa cómoda y su aspecto resignado. Era una mujer diferente, una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. Roberto seguía durmiendo. Bajé a la cocina y preparé café, pero no desayuno. Por primera vez en 32 años, no iba a cocinar para mi esposo esa mañana. A las 7 en punto sonó el timbre. Roberto bajó las escaleras en pijama con el ceño fruncido. ¿Quién diablos toca tan temprano? Yo los invité, dije simplemente y abrí la puerta. Don Armando entró primero con su maletín de cuero y su expresión profesional. Detrás de él venía una mujer joven, su asistente legal, cargando más documentos. Y detrás de ella, 2 personas más, un notario público y un contador forense. Roberto se quedó paralizado en medio de la sala. ¿Qué está pasando aquí? Elena, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tener una conversación muy importante, Roberto. Te sugiero que te sientes. Mi voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella que él nunca había escuchado antes. Doña Lucía bajó las escaleras en ese momento, con su bata de casa y el cabello despeinado. ¿Qué es todo este escándalo? ¿Quiénes son estas personas? Son mis abogados, doña Lucía. Siéntese, esto le concierne a usted también. La expresión en el rostro de mi suegra fue casi cómica. Confusión, seguida de indignación, seguida de algo que no había visto nunca en ella, incertidumbre. Don Armando abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, ordenándolos meticulosamente sobre la mesa del comedor. Roberto se sentó lentamente, como si estuviera en shock. Doña Lucía permaneció de pie, aferrándose al respaldo de una silla. «Buenos días», comenzó don Armando con su voz profesional y clara. «Mi nombre es Armando Salazar. Soy el abogado de la señora Elena Márquez de Torres. Estamos aquí esta mañana para resolver varios asuntos legales urgentes». «No entiendo nada», murmuró Roberto mirándome como si me hubiera vuelto loca. «Elena, ¿qué has hecho?» «Lo que debía hacer hace muchos años», respondí,
y me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba él. Pero escucha primero, creo que te va a interesar. Don Armando carraspeó y comenzó. Señor Torres, hace 30 años su esposa le prestó $50,000 para salvar su negocio de la quiebra. Usted firmó un pagaré comprometiéndose a devolver ese dinero. ¿Recuerda esto? Vi cómo el color desaparecía del rostro de Roberto. Eso fue hace décadas. Elena me dijo que era dinero de su tía, que no había prisa. El pagaré establece claramente un plazo de devolución de 5 años, con una tasa de interés del 8% anual, continuó don Armando implacablemente. Ese dinero nunca fue devuelto. Con los intereses acumulados durante 30 años, la deuda actual asciende a $243,000. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eso no es todo. Don Armando sacó otra carpeta. En el transcurso de la investigación solicitada por mi clienta, descubrimos irregularidades graves en las declaraciones fiscales de su empresa, Autopartes Torres S.A.D.C.B. Durante los últimos 8 años, usted ha estado declarando pérdidas ficticias, desviando ingresos a cuentas personales no declaradas y evadiendo impuestos por un monto que supera los $500,000. Roberto se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un estrépito. «Esto es ridículo. No puedes probar nada de eso». El contador forense habló por primera vez, su voz fría y profesional. «Tenemos copias de sus declaraciones fiscales de los últimos 8 años, estados de cuenta bancarios que usted dejó accesibles y documentación que demuestra la discrepancia entre sus ingresos declarados y su nivel de vida real. Todo está aquí, señor Torres, y todo será presentado a la autoridad fiscal si es necesario». ¿Si es necesario? Roberto me miró con una mezcla de furia e incredulidad. «Elena, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Soy tu esposo. Eres el hombre que me abofeteó frente a tu madre hace 15 días. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. El hombre que me ha humillado, ignorado y maltratado durante más de 3 décadas. Y ahora vas a escuchar lo que tengo que decir». Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento. Necesitaba recomponerme. Luego me volví hacia ellos. «Lo que no sabes, Roberto, lo que nunca supiste, es quién soy realmente. Mi abuelo me dejó una herencia considerable cuando murió. 3 propiedades en el centro de Puebla. Una cuenta de inversiones. Me hizo prometer que nunca le contaría a nadie, especialmente no a mi futuro esposo, y cumplí esa promesa». Vi la confusión en su rostro transformarse lentamente en comprensión. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que soy dueña de una propiedad en el centro histórico de Puebla valuada en $800,000, que tengo inversiones por más de $1,500,000, que nunca he dependido económicamente de ti, aunque te dejé creer que sí». Doña Lucía finalmente encontró su voz. «Eres una mentirosa, una farsante. Mi hijo te dio todo». «Su hijo me golpeó». La interrumpí con voz cortante. «Su hijo me ha maltratado emocionalmente durante años. Y usted, doña Lucía, ha sido cómplice de ese maltrato desde el día en que entró a vivir a esta casa». Don Armando intervino nuevamente. «Hay más. Esta casa, la residencia donde vivimos actualmente, está registrada a nombre de ambos cónyuges. La señora Elena tiene el derecho legal de solicitar que el señor Roberto y cualquier otro ocupante desaloje la propiedad». «No puedes hacer eso», gritó Roberto. «Esta es mi casa». «Es nuestra casa», corregí, «pero ya no quiero compartirla contigo». Saqué entonces mi propia carpeta, una que había preparado cuidadosamente la noche anterior. Dentro estaban las fotografías. Roberto con Vanessa en el restaurante. Roberto entrando al hotel. Los mensajes de texto impresos. Puse las fotos sobre la mesa, una por una, como si estuviera jugando cartas. Roberto se quedó pálido. «¿Pensaste que no lo sabía?», pregunté suavemente.
¿Pensaste que era tan tonta que no me daría cuenta de que llevas 3 años teniendo una aventura con tu secretaria? Elena, yo puedo explicar. No necesito explicaciones, ya no me importa. Lo que importa es que tengo evidencia suficiente para un divorcio por causales, adulterio y violencia doméstica. Y con la deuda que tienes conmigo, el fraude fiscal que enfrentas, y esta evidencia, créeme que no vas a salir bien librado de esto. Doña Lucía se dejó caer en la silla. Su rostro había perdido todo su color. Roberto se agarraba del respaldo de su silla como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Entonces, aquí están tus opciones, continué, sintiendo una claridad mental que nunca había experimentado. Opción 1. Firmamos un acuerdo de divorcio en términos que yo establezco. Tú te quedas con tu negocio, aunque tendrás que lidiar con Hacienda por tu cuenta. Yo me quedo con esta casa y no te demando por la deuda del préstamo. Nos separamos, te vas, y esto termina civilizadamente. ¿Y la opción 2? Preguntó Roberto con voz ronca. La opción 2 es que yo envío toda esta documentación del fraude fiscal a las autoridades. Te demando por la deuda completa con intereses. Inicio un proceso de divorcio largo y público, donde toda esta evidencia de tu aventura salga a la luz. Y puedes estar seguro de que no vas a poder pagar todo lo que te va a costar. Don Armando colocó 2 documentos sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. Ya están preparados. El señor Torres tiene 48 horas para firmarlos. Si no lo hace, procederemos con la opción 2. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas sin realmente leer. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó finalmente, mirándome con una expresión que no supe descifrar. 15 días, respondí, desde el momento en que me golpeaste. Pero todo este tiempo has estado actuando normal, cocinando, limpiando, como si nada. Porque necesitaba tiempo para preparar todo correctamente, y porque necesitaba que siguieras subestimándome como lo has hecho durante 32 años. Doña Lucía encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Elena, por favor, seamos razonables. Eres parte de esta familia. No, la interrumpí con firmeza. Ustedes dejaron muy claro que yo nunca fui realmente parte de esta familia. Fui la sirvienta, la niñera, el banco, la víctima conveniente, pero ya no más. Me acerqué a doña Lucía y la miré directamente a los ojos. Y en cuanto a usted, tiene una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa ya no será su hogar. Por primera vez en los 10 años que llevaba viviendo con nosotros, vi miedo real en los ojos de mi suegra. Don Armando comenzó a recoger sus documentos. 48 horas, mi señor Torres. Mi oficina estará esperando su respuesta. Buenos días. El equipo legal se retiró, dejándonos a los 3 en un silencio sepulcral. Roberto seguía sentado, mirando los papeles del divorcio como si no pudiera creer que fueran reales. Doña Lucía tenía la cabeza entre las manos. «No puedes hacer esto», murmuró Roberto finalmente. «Somos una familia». «No», respondí, subiendo las escaleras hacia mi habitación. «Ustedes son 2 personas que me usaron durante décadas, y yo soy la mujer que finalmente se dio cuenta de su propio valor». Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y, por primera vez en 15 días, dejé que las lágrimas fluyeran. Pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo. Eran lágrimas de liberación. Después de 32 años, finalmente era libre. Las siguientes 48 horas fueron las más extrañas de mi vida. Yo estaba en mi habitación, tranquila, serena, esperando. Roberto estaba abajo, encerrado en su oficina, revisando los documentos una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Doña Lucía se había encerrado en su habitación y no había salido desde la reunión con los abogados. La primera noche después de la confrontación, escuché a Roberto subir las escaleras cerca de la medianoche. Se detuvo frente a mi puerta. Yo había puesto seguro, por supuesto. Escuché su respiración pesada al otro lado de la madera. «Elena», dijo finalmente, su voz sonaba cansada, derrotada.
Tenemos que hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Roberto. Tienes hasta mañana a las 10 de la mañana para firmar, es todo. Hubo un largo silencio. Luego escuché sus pasos alejarse. A la mañana siguiente, a las 8, recibí una llamada de Carolina. Mamá, papá me llamó. Está diciendo cosas muy extrañas sobre un divorcio, sobre dinero, sobre abogados. ¿Qué está pasando? Me senté en la cama y respiré profundo. Era hora de que mi hija supiera la verdad. Mi amor, ¿puedes hablar libremente? ¿Sofía está durmiendo? Sí, está en su siesta de la mañana. Mamá, me estás asustando. Le conté todo. La bofetada. Aunque ya sabía de eso porque lo había presenciado parcialmente. El maltrato de años. La herencia de mi abuelo que nunca conoció. El fraude fiscal de su padre. La aventura con su secretaria. Todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché a mi hija llorando. Mamá, yo no sabía. Sabía que papá y la abuela te trataban mal, pero no sabía todo esto. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque eras mi hija, mi amor. No era tu carga que llevar. Pero ahora ya soy lo suficientemente fuerte para hacer lo que debía hacer hace años. ¿Necesitas que vaya? ¿Necesitas ayuda? No, cariño. Esto lo tengo bajo control. Pero necesito que sepas que todo va a cambiar. Tu padre y yo nos vamos a divorciar. La abuela va a tener que irse. Y yo voy a estar bien. Mejor que bien, de hecho. Carolina sollozó. Lo siento tanto, mamá. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento no haberte protegido. Tú no tenías que protegerme, mi vida. Pero ahora que sabes, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Sí, mamá, confío en ti. Te amo. Yo también te amo, mi niña. Después de colgar me quedé sentada un momento, dejando que la realidad de la conversación se asentara. Luego bajé las escaleras. Era hora de desayunar, aunque por primera vez en décadas lo haría solo para mí. En la cocina me encontré con una escena inesperada. Roberto estaba sentado en la mesa, sin afeitar, con ojeras profundas. Frente a él había una taza de café frío que evidentemente no había tocado. Los documentos del divorcio estaban extendidos sobre la mesa. Buenos días, dije con neutralidad dirigiéndome a la cafetera. No hay nada de bueno en este día, respondió con voz amarga. No dije nada. Simplemente preparé mi café y saqué fruta del refrigerador. Iba a prepararme un desayuno saludable, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba ocupada sirviendo a todos los demás. ¿Cómo pudiste?, preguntó Roberto de repente. ¿Cómo pudiste mentirme durante 32 años? Me volví lentamente hacia él. ¿Que cómo pude mentir yo? Roberto, tú has estado acostándote con tu secretaria durante 3 años. Has estado robando a Hacienda durante 8. Has estado maltratándome emocional y físicamente durante décadas. Pero te preocupa que yo haya tenido dinero propio y no te lo haya dicho. Él golpeó la mesa con el puño. Eso es diferente. No, no lo es. La diferencia es que yo protegí mi independencia. Tú traicionaste tu matrimonio y la ley. Doña Lucía entró en ese momento en la cocina, y por primera vez desde que la conocía, se veía pequeña, frágil, asustada. Elena, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, doña Lucía. Tiene una semana para desalojar mi casa. Es todo lo que necesita saber. Por favor, su voz se quebró. Soy una anciana. No tengo a dónde ir. Algo dentro de mí se ablandó por un segundo, solo un segundo. Luego recordé su sonrisa de satisfacción mientras su hijo me golpeaba. Recordé años de comentarios venenosos, de hacerme sentir que no era suficiente, de convertir mi propia casa en un infierno. Tiene una pensión del gobierno, doña Lucía, tiene ahorros, y tiene 2 hermanas en Querétaro, que estarán encantadas de recibirla. No es mi problema. Ella me miró con una mezcla de odio e incredulidad. Siempre supe que eras una víbora. Solo estabas esperando tu oportunidad. No, respondí con calma. Yo era una buena mujer que fue maltratada hasta que se rompió. Hay una diferencia. Roberto se puso de pie.
Está bien, Elena, ganaste. Firmaré tus malditos papeles. Pero quiero que sepas que vas a estar sola. Nuestros amigos, la familia, todos van a saber qué clase de mujer eres realmente. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su rostro. Roberto, puedes decirle a quien quieras lo que quieras, pero yo tengo evidencia de tu fraude fiscal, de tu adulterio, de tu violencia. Si intentas arruinar mi reputación, te prometo que te hundiré tan profundo que nunca vas a poder salir. ¿Entendido? Vi miedo en sus ojos, miedo real, y por primera vez en 32 años no sentí compasión por él. Los papeles necesitan estar firmados y en la oficina de don Armando antes de las 10 de la mañana. Son las 8:30. Te sugiero que te apures. Subí de nuevo a mi habitación y cerré la puerta. A las 9:15 escuché el auto de Roberto salir del garaje. A las 10:05, don Armando me llamó. Doña Elena, su esposo acaba de firmar los documentos. El divorcio está en proceso. Felicidades. No sentí alegría, no sentí tristeza, solo sentí paz. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa. Roberto se mudó a un departamento pequeño cerca de su oficina. Se llevó su ropa, algunos muebles, sus cosas personales. Cada vez que venía a recoger algo, yo me aseguraba de tener a don Armando o su asistente presentes. No iba a darle la oportunidad de reclamar algo que no le correspondía o de hacer una escena. Doña Lucía fue más difícil. Se resistió hasta el último día. Tuve que amenazarla con un desalojo legal antes de que finalmente aceptara irse. Una de sus hermanas vino desde Querétaro para recogerla. Cuando se fue, con sus maletas apiladas en la cajuela del auto de su hermana, me miró una última vez. «Vas a arrepentirte de esto», dijo con veneno en su voz. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes», respondí y cerré la puerta. Esa noche, sola en mi casa, por primera vez en 32 años, caminé por cada habitación. Abrí ventanas para que entrara aire fresco. Quité fotos de las paredes, fotos de una familia que nunca realmente existió. Empaqué recuerdos que ya no quería. En la habitación que había sido de doña Lucía, encontré algo interesante. Escondido en el fondo de su armario, debajo de unas cajas viejas, había un sobre con dinero en efectivo. Conté los billetes, 20,000 pesos. Dinero que probablemente había estado ahorrando de lo que Roberto le daba mensualmente para sus gastos. La ironía no se me escapó. Ella tenía dinero todo este tiempo, pero prefirió hacerse la víctima, la anciana desprotegida. Guardé el dinero. Lo usaría para redecorar su habitación. Tal vez la convertiría en un estudio, un lugar donde pudiera leer, pintar, hacer todas las cosas que nunca tuve tiempo de hacer. Don Armando me llamó una semana después. «Doña Elena, tenemos noticias. Su esposo recibió una auditoría de Hacienda. Alguien envió una denuncia anónima sobre sus irregularidades fiscales». «¿Alguien?», pregunté con inocencia. «Alguien», repitió don Armando y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Vas a tener que pagar multas considerables y probablemente enfrentar una investigación criminal». Pensé que querría saberlo. «Gracias por informarme, don Armando». Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Era mediodía de un martes, algo que la vieja Elena jamás habría hecho, pero la nueva Elena hacía lo que quería, cuando quería. Mi hijo Miguel me llamó esa noche. No habíamos hablado desde antes de la confrontación. Su voz sonaba acusatoria, molesta. «Mamá, ¿qué diablos le hiciste a papá? Me está diciendo que lo acusaste con Hacienda, que lo dejaste en la calle, que destruiste a la familia». «Miguel, tu padre me golpeó. ¿Eso te lo dijo?». Silencio al otro lado de la línea. «Te dijo que tuvo una aventura de 3 años con su secretaria. Te dijo que ha estado cometiendo fraude fiscal durante casi una década. ¿Te dijo esas cosas?». «Mamá, yo no sabía». «No, no sabías, porque tu padre es muy bueno para jugar a ser la víctima cuando le conviene. Pero esta vez, las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron.
y yo no voy a disculparme por protegerme a mí misma. Pero la abuela, tu abuela pasó 10 años haciéndome la vida imposible en mi propia casa. Y cuando tu padre me golpeó, ella sonrió. Así que no, Miguel, no tengo compasión por ninguno de los dos. Hubo una pausa larga. No sé qué decir. No tienes que decir nada, pero sí tienes que decidir si vas a seguir creyendo la versión de tu padre o si vas a escuchar la verdad. Cuando estés listo para hablar de verdad, yo estaré aquí. Pero no voy a tolerar acusaciones ni juicios. Soy tu madre y merezco respeto. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero era de adrenalina, no de miedo. Carolina, en cambio, me llamaba todos los días. Me enviaba fotos de Sofía, me mandaba mensajes de apoyo. Estoy orgullosa de ti, mamá, me escribió una noche. Ojalá hubiera tenido tu valor cuando era más joven. Nunca es tarde para ser valiente, mi amor, le respondí. 2 semanas después de la firma del divorcio, estaba en mi sala revisando catálogos de muebles cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Vanessa, la secretaria de Roberto. Era más joven de lo que pensaba, probablemente de 35 años, bonita de una forma común. Se veía nerviosa, incómoda. Señora Torres, yo necesito hablar con usted. Ya no soy señora Torres, respondí con frialdad. ¿Qué quieres? Necesito que sepa que Roberto me dijo que estaba divorciado, que llevaban años separados. Yo nunca hubiera. Si hubiera sabido que él todavía estaba casado. Su voz se quebró. Sentí una punzada de algo. No sabía si era compasión o simplemente reconocimiento de otra mujer engañada por el mismo hombre. Te mintió, dije simplemente, como me mintió a mí durante años. La diferencia es que yo ya no soy su problema, pero tú sí. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Roberto está siendo auditado por Hacienda, que va a perder mucho dinero, que su reputación está arruinada, y si sigues con él, te va a arrastrar en su caída. Ese es mi consejo, tómalo o déjalo. Ella me miró con ojos llorosos. Lo siento, de verdad lo siento. No me debes disculpas a mí. Te las debes a ti misma por involucrarte con un hombre así. Cerré la puerta suavemente. Esa noche me senté en mi sala renovada. Había comprado un sofá nuevo, cortinas nuevas, había pintado las paredes de un tono crema suave. La casa ya no se sentía como la prisión que había sido durante décadas. Se sentía como un hogar. Mi hogar, don Armando me había ayudado a establecer un fideicomiso para mis propiedades e inversiones. Había hecho un testamento claro, dejando todo a Carolina y eventualmente a Sofía. Miguel tendría que ganarse su parte demostrando que podía respetar a su madre. También había hablado con un agente de bienes raíces sobre la propiedad en el centro de Puebla. El valor había aumentado aún más. Si la vendía, tendría más de $1 millón disponibles. Pero no tenía prisa. Por primera vez en mi vida, tenía opciones, tiempo, libertad. Una tarde, mientras tomaba café en mi terraza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Elena. La voz era de Roberto, pero sonaba diferente. Rota. ¿Qué quieres, Roberto? Yo solo. Necesitaba que supieras que Hacienda me está investigando. Voy a perder el negocio. Todo por lo que trabajé durante años. Todo lo que construiste sobre mentiras y fraude. Corregí. Vanessa me dejó. Qué pena. Estoy solo, Elena. Perdí todo. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían roto el corazón. Un tiempo en que habría corrido a consolarlo, a salvarlo, a sacrificarme de nuevo por él. Pero ese tiempo había terminado. Roberto, tú elegiste golpearme. Elegiste serme infiel. Elegiste robar. Estas son las consecuencias de tus elecciones. No son mi responsabilidad. Así de fácil. 32 años y simplemente. Se acabó. No fue fácil, pero sí, se acabó. Colgué el teléfono y lo apagué. Ya no necesitaba escuchar más. Los siguientes días me dediqué a mí misma. Me inscribí en clases de pintura,
algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Empecé a ir al gimnasio. Renovó mi guardarropa completamente. Una mañana, mientras desayunaba en mi terraza, recibí un mensaje de Carolina. Mamá, Javier tiene una conferencia en Puebla la próxima semana. ¿Podemos quedarnos contigo? Sofía te extraña. Me encantaría. Y mi amor, la casa es toda suya. Y en ese momento, sentada en mi terraza, con mi café humeante y el sol de la mañana calentando mi rostro, me di cuenta de algo. Por primera vez en 63 años, era completamente, absolutamente libre. Y lo mejor de todo es que Roberto, doña Lucía y todos los que me subestimaron durante años iban a ver exactamente lo que esa libertad significaba. 3 semanas después de que Roberto firmara los papeles del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era de Miguel. Mamá, necesito verte. Es importante. Su tono era diferente. No era acusatorio como la última vez. Sonaba humilde. Está bien. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Puedo ir a la casa? Ven a las 4. Te prepararé café. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sabía qué esperar, pero algo me decía que esta conversación iba a ser importante. Miguel llegó puntual. Cuando abrí la puerta me sorprendió su aspecto. Se veía cansado, demacrado. Me abrazó, algo que no hacía desde que era adolescente. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasa. Nos sentamos en la sala. Él miraba todo con ojos nuevos, notando los cambios. El sofá nuevo, las paredes pintadas, las cortinas. La casa se ve diferente. Sí, la estoy convirtiendo en lo que siempre quise que fuera. Hubo un silencio incómodo. Luego, Miguel habló, su voz quebrada. Mamá, fui a ver a papá ayer. Esperé sin decir nada. Está viviendo en un departamento horrible, casi sin muebles. Se ve terrible. Me dijo que está quebrado, que Hacienda le está quitando todo, que va a perder el negocio. Miguel me miró. ¿Tú hiciste eso? Yo no hice nada, respondí con calma. Tu padre cometió fraude fiscal durante años. Las autoridades lo descubrieron. Esas son las consecuencias de sus acciones, no mías. Pero tú los denunciaste. No lo hice, aunque honestamente después de lo que me hizo, habría estado en mi derecho de hacerlo. Miguel se frotó la cara con las manos. Mamá, él me contó su versión de todo. Sobre el dinero, sobre el divorcio. Y luego hablé con Carolina. Ella me contó tu versión, y son completamente diferentes. ¿Y a quién le crees? Al principio no sabía, pero luego empecé a recordar cosas que vi cuando era niño, pero que nunca procesé realmente. Su voz se quebró. Los comentarios de la abuela hacia ti, la forma en que papá te hablaba, cómo tú siempre estabas ahí para nosotros, pero nadie estaba ahí para ti. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Miguel, no, déjame terminar. Se limpió los ojos. Fui un mal hijo, mamá. Te di por sentada. Asumí que papá tenía razón en todo porque era hombre, porque era mi padre. Heredé su machismo, su falta de respeto hacia ti. Y lo siento tanto. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Me acerqué a mi hijo y lo abracé. Él lloró en mi hombro como cuando era niño. Te perdono, mi amor, pero necesitas entender que las cosas cambiaron. Yo cambié. Ya no voy a tolerar falta de respeto ni de tu padre ni de nadie. Lo sé, y lo entiendo, y estoy orgulloso de ti por defenderte. Se separó y me miró. Papá me pidió que hablara contigo, que te pidiera que lo ayudaras, que él te necesita. Suspiré. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso era decisión tuya, y que después de todo lo que te hizo, no tenías ninguna obligación de ayudarlo. Hiciste bien. Mamá, hay algo más que necesitas saber. Miguel se veía incómodo. Papá está diciendo cosas horribles sobre ti. Le está contando a la gente que tú lo dejaste en la calle, que le robaste su dinero, que arruinaste su negocio por despecho.
Sonreí sin humor. Sabía que lo haría. No me sorprende. Algunas personas le están creyendo. Tíos, primos, viejos amigos de la familia. Miguel, la gente que me conoce de verdad sabe quién soy. Los que prefieren creer las mentiras de tu padre, que lo hagan. Ya no necesito la aprobación de nadie. Mi hijo me miró con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cómo te volviste tan fuerte? No me volví fuerte, hijo. Siempre fui fuerte. Solo dejé de fingir que era débil. Miguel se quedó un rato más. Hablamos de su vida, su trabajo, sus planes. Cuando se fue, me abrazó de nuevo. Te amo, mamá, y voy a hacer las cosas bien de ahora en adelante, te lo prometo. Te amo también, mi niño. 2 días después, Carolina llegó con Sofía y Javier. Ver a mi nieta fue como medicina para el alma. La cargué, jugué con ella, la arrullé. Carolina me observaba con una sonrisa. Mamá, te ves diferente, más joven, más feliz. Me siento diferente, admití. Me siento libre. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Carolina, Javier y yo nos sentamos en la terraza con vino. Javier había sido silencioso la mayor parte de la visita, pero ahora habló. Elena, Carolina me contó todo lo que pasó. Quiero que sepa que la admiro. Lo que hizo requiere un valor increíble. Gracias, Javier. Eso significa mucho. Y quiero que sepa que siempre tendrá un lugar con nosotros en Monterrey. Siempre será bienvenida. Carolina tomó mi mano. Hemos estado hablando. Queremos que consideres mudarte con nosotros. No para vivir en nuestra casa necesariamente, pero cerca. Sofía te necesita. Yo te necesito. Me conmovió profundamente la oferta, pero negué con la cabeza. Mi amor, los amo. Pero por primera vez en mi vida, tengo mi propio espacio, mi propia vida. No voy a dejar eso, pero los visitaré seguido. Y ustedes pueden venir cuando quieran. Lo entiendo, dijo Carolina, aunque vi un poco de tristeza en sus ojos. Además, agregué con una sonrisa, tengo planes. ¿Qué clase de planes? Voy a vender la propiedad del centro. Con ese dinero voy a viajar. Voy a conocer Europa. Voy a ver el mundo. Son cosas que siempre soñé hacer, pero nunca pude porque estaba ocupada siendo esposa y madre. Carolina sonrió ampliamente. Eso suena maravilloso, mamá. Al día siguiente algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando me encontré con Beatriz, una de las amigas que Roberto y yo teníamos como pareja. Ella me vio y literalmente volteó la cara, pretendiendo no conocerme. Beatriz, la llamé. Ella se detuvo incómoda. Elena, ¿no vas a saludarme? Es que Roberto nos contó lo que hiciste. ¿Cómo lo dejaste sin nada? Nosotros siempre los vimos como la pareja perfecta. Algo en mí se encendió. ¿Roberto te contó que me golpeó? ¿Te contó que me fue infiel durante 3 años? ¿Te contó que cometió fraude fiscal? Beatriz se quedó pálida. Él dijo que tú estabas inventando cosas por despecho. Evi, tengo evidencia fotográfica de su infidelidad y documentos legales del fraude. Si quieres verlos, estaré encantada de mostrártelos. Pero si prefieres creer la versión de un mentiroso y un tramposo, adelante. Solo no esperes que yo siga fingiendo ser tu amiga. Me di la vuelta y continué con mis compras, dejándola ahí parada con la boca abierta. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esta es Beatriz. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? No, respondí. Si quieres hablar, nos vemos en el café La Parroquia a las 5. Llegué puntual. Beatriz ya estaba ahí, con otra mujer que reconocí como Laura, otra amiga del círculo social de Roberto. Me senté frente a ellas. ¿Qué quieren? Beatriz habló primero. Elena, después de lo que dijiste esta mañana, Laura y yo hablamos. Y empezamos a recordar cosas, señales que ignoramos. Laura continuó. Roberto siempre fue controlador contigo. Siempre te menospreciaba en público, aunque lo hacía de forma sutil. Y nosotras nos reíamos, pensando que era solo su personalidad.
No eran risas inocentes, dije con frialdad. Eran cómplices. Lo sabemos, admitió Beatriz. Y lo sentimos. De verdad lo sentimos. ¿Y qué quieren de mí? Perdón. Queremos que sepas que le creemos. A ti, no a él. Y que si necesitas testigos de su comportamiento, estamos aquí. No esperaba eso. Me quedé en silencio por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora deciden creerme? Laura suspiró. Porque Roberto vino a mi casa ayer. Estaba borracho. Empezó a despotricar sobre ti. Y en su rabia dijo cosas. Cosas sobre cómo siempre te tuvo controlada, cómo nunca pensó que tendrías el valor de dejarlo. Se rió del hecho de que te golpeó. Se rió, Elena. Sentí náusea. Entiendo. Y nos dimos cuenta, continuó Beatriz, de que habíamos sido parte del problema. Nos quedamos calladas cuando deberíamos haber dicho algo. Normalizamos su abuso. Sí, dije simplemente. Lo hicieron. Lo sentimos. Me levanté para irme. Luego me detuve. Beatriz, Laura, gracias por finalmente abrir los ojos. Pero nuestra amistad terminó hace mucho tiempo, el día en que eligieron no ver lo que estaba pasando justo frente a ustedes. Salí del café y caminé hacia mi auto. No sentía satisfacción, solo una especie de cierre. Esa noche, estaba leyendo en mi sala cuando alguien tocó la puerta con insistencia. Miré por la ventana y vi el auto de Roberto. Mi corazón se aceleró. Consideré no abrir, pero algo me dijo que necesitaba enfrentar esto de una vez por todas. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Roberto? Él se veía terrible, sin afeitar, con ropa arrugada, oliendo a alcohol. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Ah, por favor, Elena, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, quité la cadena y lo dejé entrar, pero dejé la puerta abierta. Tienes 5 minutos, y si intentas algo, tengo al vecino enmarcado rápido. Él entró tambaleándose. Miró alrededor de la sala renovada. Cambiaste todo. Sí, quité todo lo que me recordaba a ti. Elena, yo. Lo perdí todo. El negocio, el dinero, mi reputación. Estoy viviendo en un cuartucho miserable, no tengo nada. ¿Y? Me miró con incredulidad. Fuimos casados por 32 años. Eso tiene que significar algo. Significaba algo, respondí, hasta que me golpeaste, hasta que me fuiste infiel, hasta que pasaste décadas haciéndome sentir que no valía nada. Cometí errores. No fueron errores, Roberto. Fueron decisiones. Decidiste maltratarme. Decidiste engañarme. Decidiste defraudar al fisco. Y ahora estás viviendo las consecuencias. Él se dejó caer en el sofá, enterrando la cara en sus manos. No puedo creer que te hayas vuelto tan dura, tan cruel. Me reí sin humor. ¿Cruel? Dejé que te fueras con tu negocio intacto. No te demandé por la deuda que tienes conmigo. Te di un divorcio limpio. Lo único que no hice fue salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Eso no es crueldad, Roberto. Eso es justicia. Vanessa me dejó, murmuró. Cuando se enteró de que iba a perder todo, simplemente se fue. ¡Qué sorpresa! La mujer que tuvo un affair contigo mientras estabas casado resultó no ser confiable. ¿Quién lo hubiera pensado? No te reconozco, dijo mirándome con ojos llorosos. La Elena que conocí nunca habría hecho esto. La Elena que conociste murió el día que me golpeaste. La mujer que estás viendo ahora es quien siempre debí ser. Se puso de pie tambaleándose. ¿Sabes qué? Tienes razón, mereces esto, mereces estar sola en esta casa vacía, sin familia, sin nadie que te quiera. Esta casa no está vacía, Roberto. Por primera vez en décadas está llena, llena de paz, de dignidad, de libertad. Y tengo familia, tengo a Carolina, a Sofía, a Javier, y ahora también tengo a Miguel, que finalmente entendió quién eres realmente. Miguel vino a verte. Su voz sonaba amarga. Sí, y se disculpó. Y yo lo perdoné.
porque mi hijo tuvo el valor de admitir que estaba equivocado, algo que tú nunca has hecho. Roberto caminó hacia la puerta. Luego se volteó una última vez. Vas a arrepentirte de esto, Elena. Vas a extrañar tener a alguien. Vas a morir sola. Prefiero morir sola con mi dignidad intacta que vivir acompañada de un abusador, respondí con calma. Vete, Roberto, y no vuelvas. La próxima vez que vengas sin invitación, llamaré a la policía. Él salió dando un portazo. Yo cerré con seguro, puse la cadena y revisé que todas las ventanas estuvieran aseguradas. Luego me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón nuevo. Mi teléfono sonó. Era don Armando. Doña Elena, siento llamar tan tarde, pero pensé que querría saber. Roberto acaba de firmar la declaración final del divorcio. Oficialmente, ya no están casados. Gracias, don Armando. ¿Está bien? Suena diferente. Estoy perfectamente bien. Acabo de tener la conversación final con Roberto y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que ya no siento nada por él, ni amor, ni odio, ni siquiera lástima, solo nada. Y eso, don Armando, es libertad real. Él se rió suavemente. Felicidades, doña Elena. Ahora sí está libre. Colgué y miré alrededor de mi sala, mi casa, mi refugio, mi nueva vida. Al día siguiente llamé a una agencia inmobiliaria. Era hora de vender la propiedad del centro. Era hora de empezar la siguiente etapa de mi vida. Y mientras firmaba los papeles, mientras veía los números en el contrato, mientras imaginaba los viajes que haría, los lugares que vería, sentí algo que no había sentido en décadas. Emoción pura por el futuro. Roberto pensó que destruirme me rompería. Doña Lucía pensó que humillarme me haría pequeña. Pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que había estado dormida durante 32 años. Y esa mujer era imparable. 6 meses después de mi divorcio, estaba parada en el aeropuerto de Ciudad de México, con mi maleta nueva y mi pasaporte en la mano. Era la primera vez en mi vida que viajaba sola al extranjero. Mi destino, España. Carolina y Miguel habían venido a despedirme. Miguel cargaba a Sofía, que ahora tenía 1 año y había empezado a dar sus primeros pasos. Mi nieta me agarró la cara con sus manitas y me dio un beso baboso. Me reí, sintiendo que mi corazón se expandía. Mamá, ¿estás segura de que quieres ir sola? Preguntó Carolina por tercera vez esa mañana. Completamente segura, mi amor. Voy a estar bien, mejor que bien. Toma muchas fotos, dijo Miguel, y mándanos mensajes todos los días. Lo haré, te lo prometo. Los abracé a ambos, besé a Sofía una última vez y crucé hacia la zona de seguridad. Cuando me volteé para despedirme con la mano, vi a mis 2 hijos parados juntos, unidos de una forma que no había visto en años. Eso, más que cualquier otra cosa, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Vendí la propiedad del centro histórico por $950,000. Con ese dinero, tenía planeado viajar durante 1 año. España, Francia, Italia, Grecia. Todos los lugares que soñé ver pero nunca pude. El vuelo fue largo pero tranquilo. Llegué a Madrid al amanecer. El hotel que había reservado era pequeño pero encantador, cerca del Parque del Retiro. Después de descansar unas horas, salí a caminar. Madrid era hermoso. Las calles antiguas, los edificios históricos, la gente caminando sin prisa. Me senté en un café y pedí un cortado, observando el mundo pasar frente a mí. Por primera vez en 63 años, no tenía que cocinar para nadie, limpiar para nadie, complacer a nadie más que a mí misma. Le envié una foto a Carolina, yo sonriendo en el café, con el Retiro de fondo. Ella respondió inmediatamente con corazones y emojis felices. Durante las siguientes semanas me perdí en Madrid. Visité el Museo del Prado, caminé por el Palacio Real, comí tapas en bares locales. Conocí a otras mujeres viajeras, algunas mayores que yo, otras más jóvenes. Compartimos historias, risas, vino. Una noche,
en un bar de Malasaña, conocí a un grupo de mujeres mexicanas que también viajaban solas. Una de ellas, Rosa, tenía 68 años y había dejado a su esposo después de 40 años de matrimonio. Mi esposo pensó que yo nunca tendría el valor, me dijo Rosa esa noche, con una copa de vino en la mano. Pensó que yo era demasiado vieja, demasiado dependiente, pero aquí estoy, recorriendo el mundo. Y él está en casa, solo, preguntándose cómo perdió el control. Conozco exactamente esa sensación, le dije, y le conté mi historia. Nos quedamos hablando hasta la madrugada. Las 5 mujeres en esa mesa teníamos historias similares. Matrimonios difíciles, sacrificios no reconocidos, momentos de ruptura que nos llevaron a reclamar nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo más liberador?, dijo Rosa. Es darte cuenta de que nunca es demasiado tarde. Yo pensé que a mi edad ya no podía cambiar nada, pero resulta que los 60 son los nuevos 40. Todas brindamos por eso, por las nuevas vidas, por los nuevos comienzos. Pasé 2 meses en España. Luego me fui a Francia, donde pasé semanas caminando por París, visitando pequeños pueblos en Provenza, probando vinos en Burdeos. En Italia, me enamoré de Florencia, de sus calles estrechas y su arte. En Grecia, lloré frente al Partenón, conmovida por la historia y la belleza. Y en cada lugar enviaba fotos a mis hijos. Miguel me respondía con entusiasmo, preguntándome sobre cada ciudad, cada experiencia. Carolina me llamaba por video cada semana para mostrarme a Sofía, quien ahora decía abuela, aunque yo no estuviera ahí. Un día, mientras estaba en Santorini viendo el atardecer, recibí un mensaje de don Armando. Doña Elena, pensé que querría saber. Roberto vendió lo que quedaba de su negocio, pagó sus deudas con Hacienda. Ahora está trabajando como empleado en una empresa de refacciones. Vida humilde, pero está sobreviviendo. Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir algo, satisfacción, lástima, incluso victoria, pero no sentí nada. Roberto era parte de mi pasado, y mi pasado ya no tenía poder sobre mí. Gracias por informarme, don Armando, respondí. Espero que haya encontrado la paz de la forma que yo la encontré. Otro mensaje llegó, este de Miguel. Mamá, te va a dar risa esto. Papá intentó contactarme para preguntarme dónde estabas. Le dije que estabas viviendo tu mejor vida. Se quedó callado y colgó. Sonreí. Sí, estaba viviendo mi mejor vida. Después de 8 meses viajando, decidí regresar a México. No porque extrañara la vida que dejé atrás, sino porque extrañaba a mis nietos, porque quería estar cerca de Carolina y Miguel, pero esta vez en mis propios términos. Cuando llegué a Puebla, mi casa me esperaba exactamente como la dejé, limpia, ordenada, en paz. Pero ahora también era un hogar lleno de recuerdos nuevos. Las paredes tenían fotos de mis viajes, los estantes tenían souvenirs de cada país. Yo misma había cambiado. Mi cabello era más corto, moderno. Mi ropa era diferente, más europea, más yo. Carolina vino a visitarme con Sofía 2 días después de mi regreso. Mi nieta ahora corría por toda la casa, riéndose, explorando. La perseguí por el jardín, algo que la vieja Elena nunca ahorita habría tenido energía para hacer. Mamá, te ves increíble, dijo Carolina observándome con admiración. Radiante. Me siento increíble, mi amor. ¿Sabes? Ver tu transformación me inspiró a hacer algunos cambios en mi propia vida. ¿Qué clase de cambios? Establecí límites con la familia de Javier. Su madre era un poco controladora. Pero después de ver cómo tú te defendiste, encontré mi propia voz, y mi matrimonio es mejor que nunca. Sentí lágrimas en mis ojos. Mi niña, estoy tan orgullosa de ti. Aprendí del ejemplo, mamá. Me enseñaste que nunca es tarde para reclamar tu poder. Miguel vino esa noche para cenar. Trajo a su novia, una mujer inteligente y segura de sí misma llamada Andrea. Me cayó bien inmediatamente. Mamá, dijo Miguel durante la cena, Andrea quiere que sepas algo. Andrea habló, su voz firme pero amable.
Señora Elena, Miguel me contó toda su historia y quiero que sepa que admiro profundamente lo que hizo. Me crié en una familia donde las mujeres siempre se sacrificaban, siempre se quedaban calladas. Ver que usted tuvo el valor de romper ese patrón me inspiró. Gracias, Andrea. Eso significa mucho. Y quiero que sepa que si Miguel y yo nos casamos algún día, nunca voy a permitir que me trate como su padre lo trató a usted. Y Miguel está de acuerdo. Miré a mi hijo. Él tomó la mano de Andrea y asintió. Ella me ha enseñado mucho, mamá, sobre respeto, sobre igualdad. Estoy aprendiendo a ser un mejor hombre. No pude contener las lágrimas. Mi hijo, que había heredado tanto del machismo de su padre, estaba cambiando. Estaba creciendo. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi terraza con una copa de vino. El cielo estaba lleno de estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, desde la mujer sumisa que fue golpeada por su esposo, hasta la mujer libre que viajó sola por Europa. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Elena? Era una voz de mujer mayor, temblorosa. ¿Quién habla? Soy Lucía, mi ex suegra. No había hablado con ella desde el día que se fue de mi casa. ¿Qué quieres, doña Lucía? Hubo un silencio largo. Yo solo quería decirte que tenías razón, sobre todo. ¿Perdón? Tenías razón. Fui cruel contigo. Permití que mi hijo te maltratara. Y ahora estoy sola. Mis hermanas me toleran, pero no me quieren aquí. Roberto está quebrado y amargado. Y tú estás floreciendo. Lo veo en las fotos que Miguel comparte. No dije nada. No espero tu perdón, continuó. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad lo siento. Respiré profundo. Doña Lucía, aprecio la disculpa, pero el perdón es algo que voy a tener que pensar. Usted me hizo mucho daño durante muchos años. Lo entiendo, solo quería decirlo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, procesando la conversación. No sabía si algún día perdonaría a doña Lucía, pero el hecho de que hubiera tenido el valor de llamar, de admitir su error, era algo. 2 semanas después, estaba en mi clase de pintura cuando recibí una llamada de don Armando. Doña Elena, tengo noticias. Su ex esposo está solicitando una reducción en los pagos que debe hacer. Dice que no puede permitirse la cantidad establecida. ¿Y qué recomienda? Bueno, legalmente no tiene que aceptar. El acuerdo es claro. Déjelo pagar lo que pueda, dije después de pensar un momento. No lo hago por él. Lo hago porque ya no necesito su dinero. Y no quiero estar atada a él de ninguna forma. ¿Está segura? Completamente. Esa decisión me liberó de la última atadura que tenía con Roberto. Ya no había deudas pendientes, no había conexiones financieras, nada que nos uniera excepto 2 hijos adultos que habían elegido sus propios caminos. Los meses siguientes los dediqué a mí misma. Tomé clases de pintura, de yoga, de italiano. Me uní a un club de lectura. Hice amigas nuevas, mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran fuera de sus roles de esposas y madres. Una tarde, mientras tomaba café con mis nuevas amigas, una de ellas, Patricia, me preguntó: Elena, ¿alguna vez piensas en volver a tener pareja? Lo pensé un momento. Honestamente no sé. Por primera vez en mi vida estoy feliz sola. Tengo mi independencia, mi paz, mi libertad. Si algún día aparece alguien que añada valor a mi vida sin quitarme mi autonomía, tal vez. Pero no lo necesito para ser feliz. Eso es hermoso, dijo Patricia. Yo todavía estoy tratando de llegar a ese punto. Llegarás, le aseguré. Solo tienes que recordar que tu valor no depende de tener a alguien al lado. Depende de quién eres tú misma. Ese fin de semana, organicé una cena en mi casa. Invité a Carolina, Miguel, Andrea, Javier y Sofía. Cociné, pero esta vez porque quería, no porque debía. Reímos, compartimos historias, brindamos por la familia que habíamos reconstruido sobre bases más sanas. Miguel levantó su copa. Quiero hacer un brindis,
Por mamá, la mujer más valiente que conozco, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para defender tu dignidad. Por mamá, repitió Carolina con lágrimas en los ojos. Por la abuela Elena, y agregó Javier. Todos bebieron. Yo me quedé mirándolos, sintiendo una gratitud profunda. Esta era mi familia verdadera, no perfecta pero real, no basada en obligación sino en amor y respeto mutuo. Después de que todos se fueran, limpié la cocina mientras escuchaba música. Era casi medianoche cuando terminé. Me serví una última copa de vino y salí a mi terraza. Miré las estrellas y pensé en la Elena de hace un año, la mujer que fue golpeada por su esposo, la mujer que pensó que ese era su destino, que no había salida, que tenía que aguantar. Y luego pensé en la Elena de ahora, la mujer que viajó sola por Europa, la mujer que tenía una cuenta bancaria robusta y planes para el futuro, la mujer que pintaba, que hacía yoga, que tenía amigas y proyectos y sueños. Y me di cuenta de algo. La bofetada de Roberto no me destruyó, me despertó. Todas esas décadas de maltrato, de humillación, de sacrificio no reconocido, no fueron en vano. Me enseñaron mi propia fuerza, me enseñaron mi valor, me enseñaron que podía sobrevivir a cualquier cosa, y más que sobrevivir, podía prosperar. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado y hice un brindis silencioso. Por las mujeres que encuentran su voz, por las mujeres que rompen cadenas, por las mujeres que se atreven a ser libres sin importar la edad, y por la Elena que siempre estuvo ahí, esperando el momento perfecto para despertar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina. Mamá, gracias por la cena. Te amo mucho. Eres mi héroe. Sonreí y respondí. Yo también te amo, mi niña. Y recuerda, nunca eres demasiado vieja. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Si alguna vez lo olvidas, recuerda mi historia. Terminé mi vino, entré a mi casa y me fui a dormir en mi cama, en mi habitación, en mi casa, en mi vida. Y por primera vez en 63 años, dormí profundamente, sin miedo, sin ansiedad, sin preocupación. Dormí como una mujer libre, porque eso era exactamente lo que era. Libre